Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y este es nuestro vídeo de la sesión de hoy, 24 de marzo, nuestro vídeo de crónica de cierre. Son las 17:38, hace 3 minutos que ha terminado la subasta de cierre en Europa y por fin este rebote que se está mascando, ese bailar, perdón, no bailar pero cerca de la puerta, pues ahí lo tenemos, la sobreventa era absolutamente insostenible. En todos los crash anteriores, pues había dado la vuelta más o menos por este entorno, como comentábamos ayer y en el vídeo del fin de semana. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Un rebote de sobreventa que es tan brutal como siempre. No tiene nada de raro. Les puede parecer inaudito una subida de un 11,6% que tiene el DAX ahora mismo, pero es que había bajado demasiado, la sobreventa era tan extrema que esto es lo normal, lo que se veía en el año 2008. Quizá no tan brutal, pero por el estilo. Más 11,73% el futuro del DAX, ahí es nada. Más 10,66% el Eurostoxx, el IBEX, más 10%. Y los futuros americanos, pues ni les cuento tampoco. 9,24% el SP 500, 7,75 el Nasdaq, 8,72 el Russell, espectacular, realmente espectacular. El oro también se ha apuntado al carro. Ayer anticipó muy bien el rebote con una subida muy fuerte y hoy sube 5,92%. Lleva un subidón entre pecho y espalda de los que se ven pocas veces, ahí lo tenemos. Después de todas las caídas que ha tenido, pues ha regularizado de repente su situación. Y está otra vez en zona de máximos de muchos años, una zona difícil, una zona interesante. Los bonos, pues a la baja, pero de una manera ordenada, no como en estos días que se veían esos desmadres en los bonos. No tiene nada de extraordinario, con una subida del 10% en Estados Unidos y en Europa, pues el boom baje 0,49 y los bonos a 10 americanos bajen 0,85%. Todo esto es normal y sigue marcando pues, un mercado regularizado. Ahí lo tienen, las velas Ekenasi son muy claras. Está todo pues como bastante calmado. Ahora mismo estará como por aquí, más o menos. Y vamos a ver qué sucede. De momento esto podría ser un impulso 1 o 2. No debería perder esta directriz. Pero no hay que olvidar que las cosas han cambiado mucho respecto a este tramo de caída de aquí, porque ahora está la Reserva Federal con todo tipo de compras a todas horas y ponerse corto ahora mismo de bonos es ponerse contra la Reserva Federal. Y eso pues no parece que sea muy buena idea que digamos. El petróleo no ha sabido aprovechar esta subida generalizada y solo está ganando 0,60%, hasta los 23,49. Y por sectores, pues ya ven, aquí ha sido un festival. Los sectores defensivos son los que menos han subido. Esto es importante. Esto es muy importante y McElligott, que ha sacado un especial hoy, como suele hacer siempre en los momentos importantes, ha advertido que la subida, se ve a simple vista, pero con datos más finos, que la subida se produce por cierres de cortos, era de esperar, una subida así siempre se produce por cierres de cortos más entradas nuevas de dinero, pero todo concentrado en los sectores más cíclicos y de beta más alta, es decir, los sectores más arriesgados. De hecho, lo estamos viendo a simple vista. Materiales básicos más 14,5, automoción más 13,82, petróleo y gas más 14, seguros más 14, en fin. Y los defensivos, pues los que menos están subiendo. McElligott lo ha analizado al detalle, da un montón de cifras y efectivamente es así, pero lo importante es, perdón, me estoy cada vez más afónico, no es el coronavirus, como siempre les digo, es de tanto hablar. Estoy meses y meses así ya, que son muchos vídeos, tengo que hablar con mucha gente, qué días, de verdad, qué ganas tengo de que el mercado se normalice, ¿verdad? Bueno, lo importante es que no estamos ante un rally de cierre de cortos, que es lo que podríamos esperar viendo estas cifras. McElligott es muy claro. La mitad es cierre de cortos, la otra mitad es gente que está entrando con dinero fresco buscando un rebote fuerte que se estaba mascando por otro lado. Realmente no nos sorprendió mucho la gran caída, hombre, sí la burrada que caímos, ¿no? Pero sí que se estaba mascando la caída y ahora se está mascando a su vez, se está mascando completamente pues el rebote.
Más cosas que hice McElhigo ya que estamos. Bueno, antes de hablar más de McElhigo, evidentemente todo esto, la excusa que se ha buscado, esto es un rebote de sobreventa. Lo que no era lógico tampoco es lo que estamos cayendo últimamente. Estábamos sobrepasando un poco todos los límites de sobreventa a corto plazo. Y esto es un rebote de sobreventa. Un rebote de sobreventa por gente que se cierra cortos y gente que intenta buscar el rebote típico en todos los crash. En ese zigzag que suele hacer, pues es posible que estemos ya en el rebote típico. Y si es eso, subiría bastante más. Ese tipo de zigzag acaba por subir a retrocesos bastante notables. La excusa oficial, pues el plan de ayuda de Estados Unidos a su economía. La verdad es que el plan es un bazooka, como dicen, es una tremenda cantidad de dinero. Parece ser que los demócratas, para poder decir el sí quiero, pues le han forzado a los republicanos a que la cifra ascienda a 2,5 billones con B de dólares, cuando los republicanos solo querían 1,3 billones. Esto evidentemente es muy favorable para el mercado, pero también lo era un millón de cosas que se había puesto encima de la mesa antes y a los cuales no le hacíamos ni caso, a pesar de que repetíamos cada día que todas esas medidas tarde o temprano podrían provocar efectos económicos pues realmente importantes y también sobre los mercados. Vamos a ver qué pasa, de momento aún no se ha votado. Ha habido contactos de muy alto nivel entre el secretario del Tesoro, la portavoz de los demócratas en el Congreso y también el portavoz de los demócratas en el Senado. Y todos los tres han salido optimistas diciendo que estaban muy cerca del acuerdo, pero ninguno ha dicho que esté el acuerdo asegurado. Desde luego, si no hubiera acuerdo, el mercado se llevaría una gran decepción, pero francamente nos parece que iría contra el sentido común que los intereses partidistas, perdón, de ambos partidos pues desembocaran en que no se llegara a un acuerdo en una cuestión tan tremendamente importante. Que el país no puede permitirse el que no se ponga encima de la mesa ese acuerdo. Así que lo damos por hecho que de una manera o de otra, pues al final reinará el sentido común como ha reinado en otras ocasiones, como los límites del techo de deuda y cosas de este estilo, donde aquí, francamente, los partidos a veces ya dan angustia, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en Europa, en España y en todos los lados. Por Dios, que se dejen los partidos ya de defender sus intereses y vamos a ponernos a remar todos en la misma dirección porque con la que está cayendo estamos como para tonterías. Bueno, aclarado un poco el motivo, la excusa que usamos, hemos tenido ya varias confirmaciones de que esto no es ninguna tontería. Cuando esta mañana Goldman pronosticaba una caída del Producto Interior Bruto en la zona euro para el conjunto del año de cerca del 9, 8, 9, 10% según países, incluido el nuestro, una caída muy severa, muy grave. Segundo trimestre Goldman espera caídas tremendas debido a la paralización de la economía. Luego hemos tenido esta mañana los datos de PMI de Europa que han tenido una característica. Ha pasado en la eurozona, ha pasado en Reino Unido y ha pasado en Estados Unidos. En los tres sitios donde se han publicado los PMI, los datos de manufacturas han quedado mejor de lo esperado. Yo no me fiaría mucho de esto. Los parones de las fábricas se han empezado a producir en Europa hace pocos días y en Estados Unidos más lentos aún. Pero ha sido un patrón común en las tres zonas, Reino Unido, Eurozona y Estados Unidos, que los PMIs de servicios se han desplomado de una manera muy grave. En la mayoría de los casos a mínimos no vistos en la historia, ni siquiera se habían visto en el crash del 2008, ni de lejos. Entonces, en todos los sitios, Francia, Alemania, Eurozona en su conjunto, eh, Reino Unido, Estados Unidos, el dato de servicios es muy grave. Es muy grave, nos advierte que a lo mejor hasta nos estamos quedando cortos con la caída. Un PMI de servicios como el que ha salido en la eurozona nos lleva a una caída de alrededor del 8% por lo menos, anualizado en el Producto Interior Bruto. Y en Estados Unidos igual, ¿eh? A pesar de que ahí son algo más optimistas de cara al final de año. Así que, bueno, ya hemos tenido el primer encontronazo con la realidad, el mercado ha titubeado un poco esta mañana en Europa cuando ha salido el dato, pero luego ha seguido subiendo, sin mayor historia, con lo cual tenemos claro que más o menos
en la bajada habíamos llegado a un punto tan extremo ya que ahí ya se han descontado cosas bastante fuertes sobre lo que va a pasar en la economía, porque ya digo que no se ha hecho ningún caso. Volviendo a McElligott, ya hemos explicado un poco pues, lo que ha movido el mercado hoy. Volviendo a McElligott, tendríamos que decir que además de todo esto, él ha precisado ya con mucha exactitud dos cosas. La primera, que los fondos que tienen que vender, los que suelen vender más agresivamente, ya han vendido todo lo que tenían, ya no les queda nada que vender. Si nos vamos a la web podemos ver el gráfico que hemos colgado antes. Ahí lo tienen. Esta es la exposición a bolsa de los fondos, que por sus características especiales son los que más agresivamente venden y los que más agresivamente han vendido. Estos fondos estaban en exposición máxima posible a bolsa hace muy pocos días, o podemos ver al máximo que suelen estar, y miren cómo ha caído. Han caído a una exposición de apenas el 15%, que es la menor exposición de los fondos a bolsa de toda la historia. De toda la historia desde que se calculan estos datos. Ya ven, se acabó. Es que ya no hay nada más que vender por parte de esta gente. Estos ya no tienen más que vender. Los hedge funds han vendido todo lo vendible también, según datos de Bank of America, y lo que están es cortos. Lo que están es cortos. Al 100%. Hoy han empezado a cerrar algunas posiciones. Pero claro, si los que están cortos al 100% y los fondos que por su estilo suelen vender más agresivamente ya han vendido todo lo que tenían que vender, evidentemente al mercado le cuesta más bajar. Esto es una realidad. Por cierto, aprovecho este anuncio que veo aquí para recomendarles esta muy potente oferta que hemos puesto especial por todo el tema para poder aprovechar el tiempo estos días. Hemos bajado el precio muy fuertemente de nuestro programa estrella Energy Master Bolsa, de tan barato que es. Casi todo el mundo se cree que es una chapuza y un cursito, sin más. Pues nada de eso. Es uno de los programas más potentes que tenemos, y a pesar de su precio, yo personalmente, que soy el que se ha cargado la mayoría de los 200 vídeos que lo componen, lo recomiendo totalmente. El nivel que se adquiere es un nivel casi de máster, por increíble que parezca el precio, ¿eh? No somos los únicos en el mundo que hacemos estas cosas, somos muy poquitos, pero algunos ya lo estamos haciendo. Bueno, perdonen el rollo, como decía, eh, los que tenían que vender ya han vendido, y entonces McElligott ha precisado con total exactitud que los CTAs, que son los segundos que más caña están dando, pero a base de bien, a partir de 2677 empiezan a cerrar los cortos de manera masiva. 2677. A ver, estos puntos, ya conociendo a McElligott, no hay que tomárselos de una manera exacta, es decir, o se llega a 2677 o los CDA no cierran cortos, eso no va así. 2677 es el punto a partir del cual ya todos los CTAs han bajado su posición corta a menos de la mitad como poco. Entonces, conforme se acerque a ese punto, que estaría pues como a 250 puntos del momento actual, cada vez habrá más cortos cerrándose. Más o menos recordando otros escritos de McElligott, digamos que a partir de 2500 más o menos, ese cierre de cortos pues se haría realmente más intenso. Ese nivel es muy importante, es el nivel además del vencimiento de derivados del otro día. Vamos a centrar, aclarado un poco todos estos puntos técnicos y un poco cómo está el panorama, sin olvidar que esto es un rebote dentro de una estructura de crash, es decir, mi recomendación ya saben cuál es. El viernes el vídeo fue de hora y media, el sábado, perdón, el vídeo fue de hora y media para intentar explicar todo esto. Los más agresivos han podido entrar en este rebote, no sé si llegará más lejos o no, pero ahí está el rebote que más o menos se abarruntaba para los más agresivos. Los que tengan más tranquilidad, esta es una gran oportunidad de soltar enganchones y no de meterse en líos. Eso es el consejo mejor que le podemos dar. Ningún crash se ha corregido en V. Evidentemente, cuando empiece a verse aplanamientos de las curvas de Francia, de Italia, de Alemania y sobre todo de Estados Unidos, que va mucho más retrasado, esto sí que se podría convertir en duradero, pero yo creo que aún nos queda ciertos sustos aún hasta que la estructura se pueda completar, con lo cual, para nosotros, excepto para los más agresivos que puedan haber aprovechado pues, este tirón o lo que le pueda quedar, no lo sé, lo mejor es soltar enganchones en los rebotes. ¿Qué posibles puntos nos tendríamos que fijar? Bueno, pues
Empezamos por el SP500, que es siempre el más importante. Y vemos... esto está mal sacado, así que voy a borrarlo y voy a ponerlo bien. Esto se nos ha quedado desfasado, pero como ha caído tanto, pues ya no nos vale los retrocesos de Fibonacci, así que vamos a echarlos otra vez. Bueno, habría que echarlos con un poquito más de precisión, pero digamos que el primer objetivo serio que puede tener el rebote, bueno, el primer objetivo mínimo sería 2452, que ya más o menos se ha acercado, que es el retroceso del 2360, pero ese retroceso es muy pobre. El verdadero objetivo de un rebote en condiciones tendría que llegar a 2626, es decir, aún le quedaría pues casi un 7 o un 8% más de subida para llegar a ese 38.2%. Ya en ese 38.2, si llega ahí, recuerden los puntos de McElligott. Partir de 2677 es el punto clave. Ahí habría muchísimos cortos cerrados. Cualquier intento de pasar está muy lejos, pero bueno, hoy en día no está nada lejos con la brutalidad de la volatilidad que hay. Por encima de 2677, esto sería directo aquí, porque estarían cerrándose los cortos a tal velocidad que sería un 50%. Muy difícil de pasar este nivel a la primera. Y evidentemente el camino contrario, darse la vuelta después de este intento de rebote y perder mínimos, nos llevaría directos y sin escalas. O sea, yo creo que eso sería una bajada de pánico a 2000-2020. Ahí seguro que se va a parar, bueno, seguro aquí no hay nada, pero lo más seguro es que se pare. Ahí tenemos el 38.2, perdón, el 50%. El 50% de retroceso de Fibonacci de toda la gran subida desde el 2009. Así que esos son los puntos que debemos vigilar. El 2500 también es muy importante. Pasar el 2500 empezaría a reducir la espantosa gama negativa que tenemos en el mercado y esto ayudaría a lo suyo. Vamos a pasar a Europa y vamos a ver en el DAX. Ya los he estado echando antes de empezar el vídeo. ¡Uy, madre! A ver ahí. El DAX tendría el 38.2% en el 10.400. Puede tener rebote perfectamente hasta ahí. Nos puede parecer un disparate, pues ya no es tan disparate, pero cada vez está más cerca. Pero es que ha bajado tanto que eso sería lo normal y es lo que suele pasar en los crash. En los crash, en la gran oleada de rebote, si es esta, normalmente se paran entre el 38 y el 50. La mayoría de las veces ha llegado al 50, aproximadamente. Por encima del 50 ya es soñar, pero podría llegar al 10.400. Evidentemente, igual que los demás, darse la vuelta ahora a perder el mínimo sería dramático, ¿no? Sin haber corregido ni siquiera un 38.2. Perder el mínimo de la estructura sería extremadamente peligroso. Tiene posibilidades el DAX de llegar al 10.400 perfectamente. El IBEX. Todo esto tenemos que tenerlo muy claro porque les puedo asegurar que todas las manos fuertes están echando estos niveles. El problema del IBEX es que tiene una estructura como más chunga que los demás. No está haciendo ese tirón que está haciendo. O sea, el SP500 es el que menos mal lo hace, entre comillas. El DAX lo hace mucho peor que el SP500 y el IBEX lo hace siempre peor que el DAX. A la hora de la subida, en ese mismo orden, pero al revés. En fin. El IBEX tendría un 38.2 en 7.550. Que parece que su estructura es como más patatera. No está tan claro que lo tenga tan fácil. No es muy fiable el IBEX en sí mismo. Hay que mirar más los otros índices más grandes porque el IBEX al final pues hará lo que hacen los otros. Respecto a los demás productos, bueno, pues los bonos, como digo, ya más tranquilos. Y las divisas, pues el dólar sigue teniendo ventas. Esas compras compulsivas, histéricas y de búsqueda de liquidez no son nada buenas para el mercado. Es mejor que se mantenga un poco más calmado, pero no las tenemos todas con nosotros porque el euro está subiendo solamente un 0,27%, pero en fin, algo es algo, ¿no? Después de las barbaridades que hemos visto en los últimos días, ahí lo tenemos, pues está hoy intentando rebotar, ayer y hoy, pero aún es poca cosa. Deberíamos esperar que llegara a la media de 200, eso sería lo normal. Cuanto más se calme el mercado, más tranquilo debería estar el dólar que ha sido inflado artificialmente por una ola de histeria en búsqueda de liquidez. Esa búsqueda de liquidez pues seguramente pues ha llegado a un punto
un tanto sin sentido. Pues nada más, destacar que los gobiernos siguen tomando medidas parciales en la euroesclerótica Europa, que le cuesta horrores el tomar medidas. Hay que recordar que sí que la tomó el Banco Central Europeo con esa QE bastante fuerte, pero no se mueven tan ágiles como se mueven en Estados Unidos, hasta que se han atascado demócratas y republicanos. Hoy el gobierno español ha avanzado en esas medidas imprescindibles de avales para dar liquidez, imprescindibles, porque a mí se me han puesto los pelos de punta cuando he leído en la prensa que los italianos estaban barajando la posibilidad de que no se podía descartar que el confinamiento durara hasta el 31 de julio. O sea, imagínense, como esté la economía italiana parada hasta el 31 de julio, todas esas previsiones horripilantes que ha dado Goldman esta mañana serían mucho peores la realidad, porque nadie espera que esté la economía parada más allá de finales de abril, finales de mayo. Eso es lo que espera todo el mundo. Vamos a ver, esperemos que no sea así, que las curvas empiecen a descender. En Estados Unidos, como era de esperar, aquí no se libra nadie. Están subiendo los casos disparados. El gobernador de Nueva York hoy ha alarmado durante un rato al mercado. Lo que pasa es que luego la potencia de las subidas ha apagado esos temores, pues ha alarmado a todo el mundo al decir que se estaban disparando a una velocidad los casos en el estado de Nueva York, pues bastante preocupantes. Trump está muy dudoso en su política, parece que no quiere poner la cuarentena a nivel nacional, se agarra a determinados medicamentos que según él van a curar a la población. Pero el gobernador de Nueva York hoy ha sido muy claro, ha dicho no voy a sacrificar al 1 o al 2% de la población de Nueva York, habla del estado de Nueva York, por salvar a la economía. Y eso es lo que lógicamente pues supongo que hará todo el mundo, ¿no? Es lo humano y lo razonable. Pero en fin, no sé, Trump está diciendo unas cosas que no se sabe muy bien qué es lo que quiere hacer. Yo creo que él está un poco entre que no quiere parar la economía del todo y que quiere evidentemente pues que la población esté a salvo. Pero es que es muy difícil encontrar el equilibrio porque al final el único sistema que ha funcionado de momento ha sido el sistema chino y de Corea del Sur, que es el confinamiento y el cerrar las cosas. Y parece que eso es lo correcto. Miren a Johnson, que al principio estaba también diciendo unas barbaridades que ponían los pelos de punta, y al final pues está cerrándolo todo, que es lo que estamos haciendo todos. Así que vamos a ver, ese es el punto dudoso. Y por favor, prudencia, ha llegado una golondrina. Esta golondrina podría ser duradera, puede ser, pero es una golondrina en medio de un crash. Y las dinámicas de crash no se arreglan en 5 minutos, ni se arreglan en V. Y más un crash tan condicionado como este por los casos de virus, que hasta que no se giren las curvas, pues vamos a seguir igual. Nada más, muchas gracias y nos vemos mañana. Saludos.